El cielo se tiñó de un intenso rojizo y negro. Columnas de humo se elevaban. Una onda expansiva se sintió a decenas de kilómetros. No fue un terremoto, no fue un desastre natural. Fue la respuesta implacable. Fue la señal de que el equilibrio geopolítico ha cambiado. Pregunta para ti, ¿de qué ciudad o país nos estás viendo en este preciso momento? Queremos conocer nuestra audiencia global. Rusia ejecutó el golpe más audaz de los últimos 3 años, un ataque preventivo contra un arsenal de misiles alemanes Taurus, con un alcance de hasta 500 kilómetros, ubicado cerca de su frontera occidental. Este no fue un simple movimiento militar. Según declaraciones oficiales, fue un punto de inflexión histórico. Se desplegaron más de 1.000 unidades de armamento de precisión ruso en solo 24 horas. Misiles Caliber e Iskander, drones de última generación y los nuevos drones Kamikaze Geran 2. Los objetivos fueron claros: centros logísticos, puentes ferroviarios, puntos de comando, depósitos de municiones y combustible, y sistemas de comunicación. Se enfocaron especialmente en los corredores de transporte desde Polonia y Rumanía. El análisis satelital confirmó la destrucción total de depósitos cerca de la frontera polaca que almacenaban misiles Taurus. Este ataque también impactó con alta precisión el campo de entrenamiento de Yavoriv, principal centro logístico de la OTAN, donde se destruyó el primer lote de misiles Taurus. El Ministerio de Defensa ruso afirma que sus acciones son una doctrina de golpes preventivos contra amenazas críticas. Esto incluye cortar las arterias vitales que mantienen al régimen del país fronterizo, así como desmantelar la red logística de la OTAN. Esta estrategia, según Moscú, implicó una planificación meticulosa a largo plazo y la creación de una falsa sensación de seguridad. Rusia ha demostrado un dominio significativo del espacio aéreo, neutralizando sistemas de defensa como Patriot e Iris. Utilizaron drones de reconocimiento y municiones merodeadoras como señuelo. Luego, atacaron con misiles X-101 e Iskander. Rusia, liderada por el presidente Putin y su ministro de Defensa, ha declarado que cualquier suministro de armas será tratado como un acto de agresión directa. Recibirá una respuesta inmediata y simétrica. Alemania, bajo el canciller Olaf Scholz, ha cruzado una línea roja con el envío de misiles Taurus. Esto los ha convertido en participantes directos del conflicto, generando un pánico total en su equipo político. Moscú considera estas acciones como un intento de revancha histórica. Este ataque es un mensaje directo a la OTAN. La alianza está dividida sobre cómo responder, con un consenso que se desmorona y tensiones internas. El país fronterizo, la exrepública soviética, es el objetivo ruso para aislar y debilitar sistemáticamente. Sus autoridades solicitan urgentemente más defensas aéreas. Polonia y Rumanía, puntos clave de entrada para las armas occidentales, están ahora bajo ataque constante. Ahora, la pregunta para ti: ¿dónde te encuentras en este momento? Compártenos tu ciudad y país para saber hasta dónde llega nuestra señal. ¿Por qué esto importa ahora? Las consecuencias son inmensas. Estamos viendo cómo una nación redefine las reglas de juego. Los ataques preventivos rusos han paralizado el flujo de ayuda al país fronterizo. Esto crea un déficit sistemático de recursos, debilitando la capacidad de resistencia del régimen de Kiev. La destrucción sistemática de la infraestructura logística, antes intocable en la retaguardia, ha cambiado fundamentalmente el panorama del conflicto. Un golpe directo a la cadena de suministro occidental. Pero, ¿somos conscientes de la magnitud de esta interrupción? El control logístico total de Rusia significaría un estrangulamiento. Esto podría llevar a una confrontación directa con la OTAN. El escenario es de una escalada militar sin precedentes. Consecuencias no vistas desde la Segunda Guerra Mundial, alertan algunos analistas. La desestabilización europea es real. El conflicto se expande a zonas que antes se consideraban seguras. Esto es un shock para la estabilidad del continente. La fractura de la OTAN es una posibilidad tangible. La falta de consenso y la ineficacia del apoyo militar podrían romper la unidad de la alianza, debilitando su posición global. Para Alemania, las consecuencias son graves. Riesgo de sanciones económicas rusas,
aislamiento diplomático. Además, la percepción de ser un beligerante potencial. ¿Es Alemania consciente de las ramificaciones de sus decisiones? ¿Qué nos debería preocupar más como individuos? La incertidumbre. La posibilidad de que este conflicto escale sin control. ¿Están preparados nuestros líderes para estas consecuencias? Una sola medida, que podría realmente cambiar el rumbo de los acontecimientos en Europa del Este? Dínoslo en los comentarios. Hay dos versiones principales sobre estos acontecimientos. La primera, la oficial rusa, es que este fue un ataque preventivo. Una respuesta necesaria a la amenaza de los misiles alemanes Taurus, justificado para defender su seguridad nacional contra lo que consideran una agresión occidental. Su motivo estratégico es demostrar dominio militar y desmantelar el apoyo logístico de la OTAN. El motivo político: reafirmar su poder global y castigar a quienes cruzan sus líneas rojas, como Alemania. Esta es la narrativa del protector, del vengador estratégico. La producción rusa de armamento de precisión permite realizar ataques masivos casi diarios. Esto es sin agotar las reservas existentes. Esta es su fuerza. La segunda versión, susurrada por algunos expertos y filtraciones, habla de una falsa sensación de seguridad. Argumentan que la calma en las regiones occidentales del país fronterizo fue, de hecho, parte de un plan ruso más amplio. Un engaño. Rusia habría permitido que acumularan activos militares clave en esas zonas, solo para luego destruirlos. Un golpe maestro de inteligencia, según esta perspectiva. Las pérdidas de equipo occidental serían mucho mayores de lo que se admite públicamente, afirmaban algunas fuentes. Reportes no confirmados sugieren que las pérdidas oscilan entre el 40 y el 60%. ¿Imaginas eso? Las reuniones de emergencia en Bruselas revelan una OTAN dividida, un consenso desmoronándose. ¿Es la OTAN un gigante de papel, paralizado por el miedo? ¿A quién le crees? ¿A la versión oficial de una respuesta necesaria o a la teoría del plan maestro? La historia, como siempre, nos ofrece ecos. Esta confrontación nos remonta a la Segunda Guerra Mundial. Se habla de consecuencias no vistas desde la Segunda Guerra Mundial. Esto evoca el peor conflicto bélico en Europa. Un trauma colectivo. ¿Es una advertencia o una amenaza? Algunos lo ven como la Operación Barbarroja a la inversa, donde la revancha histórica de Alemania justifica la dureza de la respuesta rusa. Alemania invadiendo Rusia, ahora Rusia actuando contra los misiles alemanes. Un ciclo de provocación y respuesta. La Guerra Fría es otra analogía. La confrontación OTAN-Rusia se reactiva, pero ahora con un cambio radical en la estrategia rusa, que ha superado las limitaciones de ese periodo. ¿Hemos aprendido algo de nuestro propio pasado? Las declaraciones de Olaf Scholz sobre derrotar a Rusia en el campo de batalla son señaladas como el detonante de esta operación, respuesta estratégica. Los envíos de armas occidentales, especialmente los misiles Taurus, fueron la línea roja que Rusia no toleraría. Los problemas de movilización y la moral descendente del país vecino fueron elementos que Rusia aprovechó para intensificar los ataques. ¿Fue una debilidad percibida que invitó a la acción? ¿Hay algún evento histórico, alguna rima con el pasado, que los medios no están cubriendo lo suficiente y que sea urgente visibilizar? ¿Qué sigue? Los escenarios son inquietantes. El peor de ellos, la OTAN, ciega de arrogancia, redobla su apuesta. Más armas son enviadas, ignorando las advertencias rusas. Rusia, con su arsenal intacto y su logística dominante, golpea directamente en suelo de la OTAN. El mundo entra en un conflicto total que nadie pudo detener. Un Armagedón de consecuencias inimaginables. ¿Estamos al borde de un precipicio? El escenario más probable. Occidente titubea, dividido. Los envíos de armas continúan, pero con una eficacia mínima. Rusia consolida su control logístico, asfixiando poco a poco al régimen del país fronterizo. La OTAN se ve forzada a aceptar una derrota humillante. Su credibilidad echa añicos, mientras sus arsenales se agotan. Sin impacto real.
La nueva hegemonía se consolida. ¿Estamos presenciando el fin de un orden mundial? Un escenario inesperado. Tras las demoledoras pérdidas y la evidencia irrefutable de que sus armas son inútiles, algunos miembros clave de la OTAN se retiran del conflicto. La presión interna y la amenaza de una escalada insostenible obligan a un abandono total del país fronterizo. Esto dejaría a la exrepública soviética a su suerte y expondría la fragilidad de la alianza. La gran retirada de Occidente. ¿Será este el camino? Suscríbete a nuestro canal para no perderte ningún análisis crucial. Activa la campana de notificaciones para estar siempre un paso adelante en la información. El escenario de victoria rusa consolidada. Rusia, con su estrategia de ataques preventivos y un control logístico total, desintegra la capacidad militar del país fronterizo. La OTAN, incapaz de responder de forma efectiva, se retira en desorden. El equilibrio de poder en Europa del Este se redefine, con Rusia emergiendo como la potencia indiscutible. Esto marcaría el inicio de una nueva era geopolítica. ¿Quién gana y quién pierde en este juego de tronos? Rusia, el protector y estratega maestro, demuestra superioridad militar y capacidad de anticipación. Consolida su posición como potencia mundial. Los países no alineados y Eurasia también ganan. Aquellos que no se involucraron o apoyaron a Rusia se ven vindicados. La debilidad de la Alianza Occidental se hace evidente. Los perdedores. Alemania, el provocador torpe. Su reputación y seguridad comprometidas por acciones imprudentes. La OTAN, el gigante agrietado. Pierde credibilidad, unidad y capacidad operativa. Su armamento se revela ineficaz. El régimen del país fronterizo, el títere condenado, despojado de su apoyo logístico, su destino está sellado. Occidente, el imperio en declive. Su hegemonía y poder blando se desvanecen. Lo que está ocurriendo cambia el mapa geopolítico para siempre. ¿Dónde crees que se traza la línea roja definitiva entre las potencias globales? Una frase. ¿Qué nos depara el futuro cercano? Los próximos días serán decisivos. Cualquier movimiento, cualquier declaración, podría inclinar la balanza hacia la escalada o la contención. El canciller Scholz dijo: Alemania ha cruzado una línea roja que llevará a consecuencias que no se han visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y estas no son palabras vacías, son las palabras exactas del presidente Putin. Esta amenaza se materializa minuto a minuto. El ministro de Defensa ruso fue claro. Ya no vemos esto como ayuda a un tercero, sino como un ataque indirecto contra nosotros. Esta redefinición es crucial. La destrucción sistemática de la infraestructura logística ha cambiado el panorama del conflicto. Un nuevo paradigma bélico. Los cielos se tiñeron de un intenso color rojizo-negro. Sauerwornmon. Las explosiones fueron tan potentes que la onda expansiva se sintió a decenas de kilómetros. Imágenes que quedarán grabadas en la memoria. Rusia permitió la acumulación de recursos en zonas seguras para luego aniquilarlos. Una verdadera trampa para los incautos. ¿Cuál es tu pronóstico para el próximo gran acontecimiento en este conflicto? Mes, año y una razón. Comparte tu opinión con nosotros. Esto no es solo un conflicto militar. Es una guerra de narrativas. Es un enfrentamiento por el control de la información. ¿De qué lado estás? ¿Estás dispuesto a ver la verdad sin filtros? ¿O, por el contrario, prefieres la versión oficial, la que te quieren contar? La precisión quirúrgica de los ataques rusos es innegable. Las arterias vitales del apoyo occidental han sido cortadas. Es una demostración de fuerza. Nos encontramos en un punto de no retorno. La pregunta clave es, ¿cómo reaccionará la OTAN? ¿Se atreverá a escalar el conflicto o se verá forzada a aceptar una nueva realidad? Esto es solo el comienzo. El mundo está cambiando ante nuestros ojos. ¿Cuáles son las consecuencias exactas para las poblaciones civiles de todos los países involucrados? ¿Y es justo que paguen el precio de las decisiones de sus líderes? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana para recibir más noticias y análisis sin censura, y comparte este video con aquellos que buscan la verdad. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo la información más relevante.
La profundidad de la planificación rusa. Según fuentes de inteligencia occidental, aunque no confirmadas oficialmente, la operación de respuesta estratégica no se gestó en semanas, ni siquiera en meses, sino que fue el resultado de una meticulosa planificación que abarcó varios años. Esto implicó no solo la recopilación de inteligencia sobre las rutas de suministro y los depósitos de armas occidentales, sino también la simulación de posibles escenarios de respuesta de la OTAN. Se cree que la falsa sensación de seguridad, propagada por Moscú en el oeste del país fronterizo, fue un componente clave de este plan. Se permitió que los envíos de armas occidentales se acumularan en ubicaciones consideradas seguras por los aliados, para luego atacarlos con una precisión devastadora. Este engaño estratégico es un rasgo distintivo de la doctrina militar rusa, que busca maximizar el impacto con el mínimo gasto. La eficacia de estos ataques no solo reside en la destrucción física de los objetivos, sino en la aniquilación de la confianza de Occidente en su capacidad para apoyar al país fronterizo y la revelación de sus puntos vulnerables. La resiliencia de la economía rusa. A pesar de años de sanciones occidentales, la economía rusa ha demostrado una sorprendente capacidad de adaptación y resiliencia. La producción de armamento, lejos de disminuir, se ha incrementado significativamente, superando las expectativas de muchos analistas. Esto se debe, en parte, a la diversificación de sus socios comerciales y a una política de autosuficiencia forzada. Mientras Europa lucha con la inflación y la escasez energética, Rusia ha logrado mantener una relativa estabilidad económica y una capacidad de producción militar que le permite sostener el ritmo de sus operaciones. Este factor económico es fundamental para comprender la confianza rusa en su capacidad de prolongar el conflicto y desafiar el poder económico de Occidente. La economía de guerra rusa es un modelo para otros países que aspiran a la soberanía militar. El papel de la inteligencia artificial y el ciberespacio. Los ataques rusos no se limitaron al ámbito físico. Fuentes no confirmadas pero ampliamente discutidas en círculos de inteligencia sugieren que una compleja operación de ciberataques precedió y acompañó los golpes militares. Estos ciberataques habrían tenido como objetivo desorganizar los sistemas de comunicación y comando del país fronterizo y, en menor medida, de algunos aliados de la OTAN. La interrupción de las redes de información, la desinformación dirigida y la deshabilitación temporal de infraestructuras críticas habrían creado las condiciones ideales para los ataques físicos, maximizando su eficacia y minimizando las posibilidades de respuesta. La integración de la guerra cibernética y la guerra cinética es un sello distintivo de la estrategia rusa moderna, demostrando un dominio cada vez mayor en el ámbito de la guerra híbrida. Esto representa un desafío sin precedentes para la ciberseguridad global. La creciente brecha en tecnología militar. Los éxitos rusos en la neutralización de sistemas de defensa aérea occidentales, como Patriot e Iris, han puesto de manifiesto una brecha tecnológica creciente en ciertos frentes. Mientras Occidente se ha enfocado en sistemas defensivos complejos y costosos, Rusia ha invertido fuertemente en municiones merodeadoras, drones kamikaze y misiles hipersónicos, que han demostrado ser difíciles de interceptar. Esta disparidad en el desarrollo tecnológico está alterando el equilibrio de poder en el campo de batalla y desafiando la superioridad aérea que la OTAN ha disfrutado durante décadas. La lección es clara: la cantidad y la sofisticación no siempre garantizan la victoria. La adaptabilidad y la innovación constante son claves. La doctrina militar rusa está evolucionando rápidamente, y Occidente parece estar rezagado. El cambio en la percepción de la amenaza nuclear. La retórica nuclear de Rusia, aunque condenada por Occidente, ha sido utilizada estratégicamente para disuadir una intervención directa de la OTAN. La amenaza de una escalada nuclear, aunque baja, ha logrado inmovilizar a los líderes occidentales, haciéndolos temerosos de cualquier acción que pueda desencadenar una confrontación directa. Este chantaje nuclear ha permitido a Rusia operar con una relativa impunidad en el país fronterizo, sabiendo que la OTAN no cruzará ciertas líneas.
La eficacia de esta estrategia ha llevado a un debate sobre la necesidad de reevaluar la doctrina de disuasión nuclear y cómo Occidente puede contrarrestar esta forma de guerra psicológica. La cuestión es, ¿estamos preparados para una era en la que la amenaza nuclear es una moneda de cambio habitual en la política exterior? La desmoralización y el colapso del país fronterizo. La situación interna del país fronterizo es cada vez más precaria. Los problemas de movilización, la corrupción endémica y la moral en picada de las tropas han sido puntos débiles que Rusia ha explotado eficazmente. Los ataques logísticos han agravado esta situación, dificultando el suministro de equipos y la rotación de personal. La población, agotada por la guerra y la incertidumbre, muestra signos de desilusión. La narrativa de la resistencia heroica se desmorona a medida que la realidad de la derrota se hace inminente. El país fronterizo se enfrenta a un doble desafío: la presión militar externa y el colapso interno. Se habla de una diáspora masiva si la situación empeora. La desintegración social se suma a la militar. El reajuste de alianzas globales. Mientras Occidente se une en torno a sanciones y apoyo militar, Rusia ha fortalecido sus lazos con otros actores globales, como China, India y varios países africanos y latinoamericanos. Estas alianzas emergentes están reconfigurando el orden mundial, creando un mundo multipolar donde la influencia occidental disminuye. La estrategia de Rusia no es solo desafiar a la OTAN, sino construir un nuevo bloque geopolítico que desafíe la hegemonía estadounidense. La cumbre de los BRICS, la creciente influencia de la OCS y otras organizaciones regionales no occidentales son ejemplos de este cambio. El mundo está dividiéndose en esferas de influencia, y la confrontación en Europa del Este es solo un síntoma de una reestructuración global más amplia. Esto tendrá implicaciones a largo plazo para el comercio, la tecnología y la seguridad global. El riesgo de un conflicto por Taiwán, la atención de Estados Unidos dividida entre el conflicto en Europa y las tensiones en el Indo-Pacífico, particularmente con China sobre Taiwán. La administración Biden se enfrenta a un dilema. ¿Puede permitirse el lujo de desviar recursos y atención de Europa para prepararse para un posible conflicto en Asia? La situación en Europa del Este podría ser un desvío estratégico, diseñado para agotar los recursos de EU y la OTAN, dejándolos vulnerables en otras regiones. Un conflicto simultáneo en dos frentes podría ser el escenario más destructivo para la economía global y el orden político existente. La posibilidad de que China aproveche la distracción occidental para avanzar en sus propios intereses es una preocupación constante en Washington. Este es un juego de ajedrez a escala global. Las implicaciones para la seguridad energética global. El conflicto ha tenido un impacto significativo en los mercados energéticos globales. La dependencia de Europa del gas ruso ha sido un punto débil explotado por Moscú. Aunque Europa ha buscado diversificar sus fuentes, la transición ha sido difícil y costosa. La interrupción del suministro de energía podría tener consecuencias devastadoras para la economía europea y desatar una crisis energética global. La seguridad energética se ha convertido en un componente crítico de la seguridad nacional, y la vulnerabilidad de muchos países a las fluctuaciones del mercado energético es una preocupación creciente. Rusia, como proveedor clave de energía, tiene una palanca significativa en su confrontación con Occidente. Los precios del petróleo y el gas, ya volátiles, podrían dispararse. El futuro de la OTAN. La Alianza Atlántica se encuentra en su momento más crítico desde la Guerra Fría. La falta de consenso interno, la división sobre la estrategia y la eficacia de su apoyo militar han puesto en duda su relevancia y capacidad para enfrentar los desafíos del siglo XXI. El fracaso en prevenir la escalada en el país fronterizo, a pesar de las advertencias, o la incapacidad de proteger la infraestructura logística occidental, podría llevar a una reforma radical de la OTAN, o en el peor de los casos, a su disolución. La confianza en el artículo 5, la cláusula de defensa mutua, podría verse erosionada si algunos miembros perciben que sus intereses no están siendo adecuadamente protegidos. La OTAN necesita una profunda reflexión sobre su propósito y su estrategia en un mundo multipolar. El cerebro muerto de la OTAN, una vez mencionado,
podría convertirse en una realidad dolorosa. La desinformación y la guerra de la información. El conflicto se libra no solo en el campo de batalla, sino también en el ámbito de la información. Ambas partes utilizan activamente la desinformación y la propaganda para influir en la opinión pública y deslegitimar a sus oponentes. Los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales se han convertido en campos de batalla para la narrativa, donde la verdad a menudo se sacrifica en aras de la ventaja estratégica. La dificultad para discernir la verdad de la fabricación es un desafío para los ciudadanos de todo el mundo, y la erosión de la confianza en las fuentes de información es una consecuencia preocupante. Comprender el panorama de la información es tan crucial como analizar los movimientos militares. Estamos en una era de posverdad, donde los hechos son maleables. La resurgencia del pensamiento realista en política exterior. El conflicto en Europa del Este ha reavivado el debate entre el idealismo y el realismo en la política exterior. Mientras algunos abogan por la defensa de los valores democráticos y los derechos humanos, otros argumentan que la política exterior debe basarse en el interés nacional y el equilibrio de poder, la aparente ineficacia de las sanciones y el apoyo militar. Occidental en contener a Rusia podría llevar a un cambio de paradigma hacia un enfoque más pragmático y menos intervencionista en las relaciones internacionales. Esto podría significar una menor injerencia en los asuntos internos de otros países y un mayor énfasis en la diplomacia de poder. El orden liberal internacional está siendo desafiado por todos los flancos. El impacto en la arquitectura de seguridad europea, la invasión del país fronterizo y los ataques subsiguientes han destrozado la arquitectura de seguridad europea establecida después de la Guerra Fría. Los tratados de control de armas, los acuerdos de confianza y las estructuras de cooperación que buscaban evitar conflictos han sido ignorados o violados. Europa se enfrenta a la tarea de construir una nueva arquitectura de seguridad que tenga en cuenta la reemergencia de Rusia como una potencia revisionista. Esto podría implicar un rearme significativo por parte de los estados europeos, una mayor cooperación en defensa y la reevaluación de las relaciones con Rusia a largo plazo. La era de la paz perpetua en Europa ha llegado a su fin. La fuga de cerebros y el capital humano. El conflicto ha provocado una fuga masiva de cerebros y capital humano del país fronterizo, así como de Rusia, debido a la movilización, el exilio y la búsqueda de oportunidades en el extranjero. Esta pérdida de talento tendrá consecuencias a largo plazo para ambos países, impactando su desarrollo económico, su capacidad de innovación y su cohesión social. La diáspora de ucranianos y rusos es la mayor en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y muchos no regresarán. Esto cambiará la demografía y la capacidad productiva de la región. El factor humano es a menudo subestimado en los análisis estratégicos, pero es fundamental para la recuperación a largo plazo. La reconfiguración de las cadenas de suministro globales. El conflicto ha expuesto la fragilidad de las cadenas de suministro globales, particularmente en sectores clave como la energía, los alimentos y los semiconductores. La interrupción del comercio, las sanciones y las restricciones al movimiento de bienes han llevado a la escasez, la inflación y la incertidumbre económica en todo el mundo. Las empresas están reevaluando sus estrategias de producción y logística, buscando diversificar sus proveedores y reducir su dependencia de países individuales. Este proceso de desglobalización o regionalización podría tener implicaciones profundas para el comercio mundial y la cooperación económica a largo plazo. La eficiencia a toda costa está siendo reemplazada por la resiliencia y la seguridad. El futuro del derecho internacional y las instituciones multilaterales. La invasión del país fronterizo por parte de Rusia ha planteado serias preguntas sobre la eficacia del derecho internacional y las instituciones multilaterales como las Naciones Unidas. La incapacidad de la comunidad internacional para prevenir el conflicto o para hacer cumplir las resoluciones ha llevado a un debate sobre la necesidad de reformar estas instituciones y fortalecer su capacidad para mantener la paz y la seguridad internacionales. La erosión del orden basado en normas podría tener consecuencias a largo plazo para la gobernanza global
y la capacidad de abordar desafíos transnacionales como el cambio climático y las pandemias. ¿Es la ley internacional solo tinta sobre papel cuando las grandes potencias deciden ignorarla? El riesgo de cisnes negros. Más allá de los escenarios previsibles, existe la posibilidad de eventos cisne negro que podrían alterar radicalmente el curso del conflicto. Esto podría incluir un ataque a una central nuclear, un incidente con armas químicas o biológicas, o una intervención inesperada de un tercer actor. Estos eventos, aunque poco probables, tendrían consecuencias catastróficas y podrían desencadenar una escalada incontrolable. La imprevisibilidad es una característica inherente a este conflicto, y la posibilidad de lo impensable siempre acecha. La única constante es la incertidumbre. La carrera armamentística. El conflicto ha desatado una nueva carrera armamentística, especialmente entre la OTAN y Rusia. Los países están aumentando sus presupuestos de defensa, modernizando sus ejércitos y desarrollando nuevas tecnologías militares. Esta escalada del gasto militar podría desviar recursos de otras áreas críticas, como la salud, la educación y el desarrollo sostenible. Además, aumenta el riesgo de una escalada militar accidental o intencional. La carrera por la superioridad militar no tiene fin, y la acumulación de armas podría llevar a una mayor inestabilidad global. Los dividendos de la paz se han esfumado. El impacto psicológico y social. La guerra no solo afecta el campo de batalla, sino también la psique de las poblaciones. El estrés, la ansiedad, el trauma y la desconfianza se han extendido en la sociedad. Las divisiones internas, la polarización política y el resurgimiento de los movimientos nacionalistas son algunos de los efectos sociales del conflicto. La recuperación psicológica y la reconstrucción social serán desafíos a largo plazo, incluso después de que las hostilidades cesen. Las cicatrices de la guerra perdurarán por generaciones. El tejido social se desgarra. La influencia de las potencias regionales. Más allá de Rusia y la OTAN, otras potencias regionales como Turquía, Irán y la India están desempeñando un papel cada vez más importante en el conflicto, ya sea como proveedores de armas, socios comerciales o mediadores. Sus intereses y sus acciones podrían tener un impacto significativo en el curso de la guerra y en la futura arquitectura de seguridad de Europa y Asia. El conflicto es un tablero de ajedrez donde cada jugador tiene su propia agenda y sus propios peones. El mundo ya no es solo bipolar. El dilema de la ayuda humanitaria. El conflicto ha generado una crisis humanitaria masiva, con millones de desplazados internos y refugiados. La comunidad internacional se enfrenta al desafío de proporcionar ayuda humanitaria a gran escala en medio de un conflicto activo y con acceso limitado a las zonas afectadas. La protección de los civiles, el acceso a la atención médica y la provisión de alimentos y refugio son prioridades urgentes. Sin embargo, la politización de la ayuda humanitaria y el bloqueo de los corredores seguros son obstáculos importantes. Los más vulnerables son siempre las víctimas. El riesgo de contagio. El conflicto en Europa del Este podría extenderse a otras regiones, ya sea a través de conflictos indirectos, acciones cibernéticas o desestabilización política. Las tensiones en los Balcanes, la región del Cáucaso y el Báltico son motivo de preocupación, ya que un incidente aislado podría desencadenar una escalada regional o incluso global. El mundo está más interconectado que nunca, y un conflicto en una parte del mundo puede tener ramificaciones en otra. La teoría del dominó no es solo una reliquia del pasado. La búsqueda de una solución diplomática. A pesar de la escalada militar, la búsqueda de una solución diplomática sigue siendo una prioridad. Sin embargo, las posiciones de las partes son radicalmente opuestas, y la confianza mutua es casi inexistente. Cualquier solución requeriría un compromiso significativo por parte de todos los actores y la voluntad de sacrificar algunos intereses en aras de la paz. La diplomacia silenciosa, los canales tras bambalinas y los mediadores neutrales podrían desempeñar un papel crucial en la búsqueda de una salida al conflicto. Pero, ¿quién está dispuesto a ceder? El futuro de la Unión Europea. La guerra ha puesto a prueba la unidad de la Unión Europea.
Aunque los miembros han demostrado una solidaridad sin precedentes en su apoyo al país fronterizo y en su condena a Rusia, las divisiones internas sobre la estrategia, la energía y las sanciones persisten. La crisis ha obligado a la UE a repensar su papel en la seguridad y la defensa, acelerando su proceso de integración en estos ámbitos. El futuro de la UE como actor geopolítico estará determinado por su capacidad para superar estas divisiones y hablar con una sola voz. ¿Será la crisis una oportunidad para fortalecerse o un catalizador para su desintegración? El papel de la opinión pública global. La opinión pública global está dividida sobre el conflicto, con diferentes narrativas prevaleciendo en distintas regiones del mundo. La capacidad de los gobiernos para movilizar el apoyo público a sus políticas de guerra o paz será crucial en el futuro. La presión de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los movimientos pacifistas podría desempeñar un papel importante en la búsqueda de una solución diplomática y en la mitigación del sufrimiento humano. Los ciudadanos tienen más poder del que a menudo se les atribuye. La fatiga de la guerra. Con el tiempo, la fatiga de la guerra podría instalarse en la opinión pública occidental, lo que podría llevar a una disminución del apoyo al país fronterizo y a una presión creciente para negociar la paz, incluso si eso significa hacer concesiones a Rusia. Los costos económicos, el agotamiento de los recursos y la falta de un final claro a la vista podrían socavar la determinación de los gobiernos. Rusia cuenta con esta fatiga como parte de su estrategia a largo plazo. ¿Hasta cuándo podrá Occidente mantener el ritmo? Las lecciones para futuras guerras. Este conflicto está proporcionando valiosas lecciones para futuros conflictos, tanto en el ámbito militar como en el geopolítico. El papel de la tecnología, la importancia de la logística, la eficacia de la desinformación y el impacto de la guerra híbrida son algunos de los temas que están siendo estudiados por los analistas militares y los estrategas de todo el mundo. El conflicto en Europa del Este es un laboratorio de la guerra moderna, y sus lecciones perdurarán en el tiempo. La historia se escribe en el fragor de la batalla. La revalorización del poder militar. Tras décadas de priorizar la diplomacia y el poder blando, muchos países occidentales están volviendo a revalorizar el poder militar como una herramienta esencial de la política exterior. Los presupuestos de defensa están aumentando, y la inversión en nuevas tecnologías militares es una prioridad. Este cambio de paradigma podría tener implicaciones a largo plazo para las relaciones internacionales y la competencia estratégica entre las grandes potencias. El idealismo da paso al pragmatismo. El destino de las fronteras postsoviéticas. El conflicto ha puesto en tela de juicio el principio de la inviolabilidad de las fronteras postsoviéticas. La anexión de territorios por parte de Rusia y la búsqueda de áreas de influencia han creado un precedente peligroso para la estabilidad regional y global. Otros países con disputas territoriales podrían verse tentados a seguir el ejemplo ruso, lo que podría llevar a una serie de conflictos en otras partes del mundo. La Pandora del revisionismo territorial ha sido abierta. La memoria histórica y la justicia. A medida que el conflicto se desarrolla, la cuestión de la memoria histórica y la justicia se vuelve cada vez más apremiante. ¿Cómo se recordará esta guerra? ¿Quién será considerado responsable de las atrocidades? ¿Y cómo se buscará la justicia para las víctimas? Serán preguntas centrales para las generaciones futuras. La reconciliación y la reconstrucción solo serán posibles si se aborda la cuestión de la verdad y la responsabilidad. La historia es un arma poderosa. El papel de la sociedad civil y los movimientos de resistencia. Más allá de los gobiernos y los ejércitos, la sociedad civil y los movimientos de resistencia están desempeñando un papel crucial en el conflicto, ya sea a través de la ayuda humanitaria, el activismo o la resistencia no violenta. Su capacidad para movilizarse, organizarse y desafiar el poder establecido es una fuente de esperanza en medio de la oscuridad. La gente común tiene el poder de cambiar el curso de la historia. El impacto en la seguridad alimentaria mundial.
La guerra ha tenido un impacto significativo en la seguridad alimentaria mundial, particularmente en los países en desarrollo que dependen de las exportaciones de granos y fertilizantes de la región. La interrupción de las cadenas de suministro, el aumento de los precios y la escasez de alimentos podrían llevar a una crisis alimentaria global y desestabilizar aún más a las naciones vulnerables. El hambre es un arma de guerra. La escalada de la retórica y la polarización política. El conflicto ha llevado a una escalada de la retórica y a una mayor polarización política, tanto a nivel nacional como internacional. Los discursos de odio, la demonización del otro y la negación de la verdad están erosionando el diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas. La incapacidad de encontrar puntos en común y la propagación de narrativas extremistas son un peligro para la democracia y la estabilidad social. La razón cede el paso a la emoción. La fragilidad del orden internacional. En resumen, el conflicto en Europa del Este ha puesto de manifiesto la fragilidad del orden internacional post-Guerra Fría. Lo que antes se consideraba impensable ahora es realidad, y las reglas del juego están siendo reescritas en tiempo real. Estamos presenciando un cambio tectónico en la geopolítica global, y sus consecuencias se sentirán durante décadas. El mundo ya no es el mismo. ¿Cuáles son las consecuencias exactas para las poblaciones civiles de todos los países involucrados? Y es justo que paguen el precio de las decisiones de sus líderes. Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal, activa la campana para recibir más noticias y análisis sin censura, y comparte este video con aquellos que buscan la verdad. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayendo la información más relevante.